Bueno, yo caminaré entre las piedras, decía Cerati, y era un adelantado mirando al futuro, mirando al futuro. Bueno, les contaba que anoche hubo sesión pública en el recinto del Consejo Deliberante de Rivadavia. Anoche se llevó a cabo la sesión pública ordinaria número 16 del presente periodo, donde se trataron los despachos de comisión de la impositiva y fiscal, y donde además se votó la lista de mayores contribuyentes, y donde además comenzó a verse la entrada del cálculo de recursos o el presupuesto del año 2018. Y para hablar un poquito de eso, tenemos a los concejales del Frente Un País, a Sebastián Hernández, el presidente del bloque, y al doctor Néstor Policano, a quien estamos saludando. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Ricardo. Buen día a vos. Buen día a toda la audiencia de Máster FM. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, Ricardo, muy bien. Buen día también a toda la audiencia. Bien, gracias a Dios. Bueno, se vienen días de mucho trabajo en el Consejo Deliberante, fundamentalmente por el estudio de las leyes madres, ¿no? Del municipio. Tanto la fiscal, la impositiva y el cálculo de recursos, que vendría a ser el presupuesto, se le va a estar dando tratamiento el 27 de diciembre. Y la verdad que, como vos bien decís, son las leyes madres que trata el Consejo Deliberante. Después también está la rendición de cuentas, pero bueno, lo cierto es que la etapa inicial es la fiscal, la impositiva y el presupuesto, que bueno, se le dio entrada ayer, y bueno, por supuesto que lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, y en donde tomaremos nuestra posición para ver si acompañamos o no en estos presupuestos que se han venido tratando con anterioridad. La posición nuestra siempre ha sido acompañar, porque entendemos que es la herramienta de gestión del intendente para la funcionalidad diaria del municipio, pero por supuesto que desglosamos y analizamos secretaría por secretaría y hacemos sugerencias o acompañamos, ¿no?, de acuerdo a la mirada conceptual que le demos al presupuesto, por sobre todas las cosas, ¿no? Néstor, entre lo que se venía hablando y lo que se presentó finalmente, ¿hay una diferencia en cuanto al monto, digo? Nosotros tuvimos acceso al presupuesto recién en el día de ayer, antes de ayer. Estamos comenzando recién el análisis de este cálculo de recursos y presupuesto para el año 2018, pero sí lo que podemos decirte es que cuando nosotros formamos parte de la comisión tripartita que comenzaba a evaluar el aumento salarial para los empleados municipales de este año, no lo teníamos el presupuesto en mano, pero los funcionarios del área nos habían adelantado que iba a ser alrededor de 460 millones de pesos. Esto es muy importante lo que estoy comentando, porque en base a eso fue la razón por la cual enseguida el Poder Ejecutivo Municipal se plantó en aumentar el 15% a los empleados municipales y no se movieron de ese número. Cuando nosotros habíamos insistido en esas 3 reuniones primeras, con respecto a que nosotros entendíamos que ese 15% era muy bajo, que no iba acompañado a la evolución económica de cómo estaba siendo la economía de las familias de los empleados municipales. Y cuando hablábamos del 20%, que nosotros pedíamos un 20% de piso, porque estábamos de acuerdo con respecto a la cláusula gatillo relacionada con el proceso inflacionario y que se revise cada 3 meses, pero nos parecía que un 15% era muy bajo y pedíamos el 20%. La razón por la cual no se accedió ni siquiera a estudiarlo o a plantearnos ver los números, nosotros no lo hemos podido ver, nos decían que se pasaban del presupuesto, que de la coparticipación, que se afectaba el 100% de la coparticipación, y que poder evaluar ese 20% de piso para los empleados municipales iba a implementar un exceso en ese presupuesto de aproximadamente 11 millones de pesos. Nos habían hablado de 460 millones de pesos para el presupuesto, y recién ayer, cuando nosotros tenemos en manos, nos damos cuenta que el presupuesto calculado para este año es justamente 11 millones de pesos más. 471 millones de pesos va a tener el municipio de Rivadavia como presupuesto para todo el año 2018. Bueno, esto está todo relacionado, porque nosotros entendemos que seguimos sosteniendo que el 15% es un piso muy bajo,
para iniciar este año como salario de los empleados municipales, y tenemos un presupuesto mayor al que estábamos evaluando en la comisión tripartita. ¿Cómo fue la sesión, Sebastián, anoche? No, fue tranquila, digamos. Si bien se dieron lectura a los anteproyectos, tanto de la fiscal como de la impositiva, después esto se define en lo que sería la sesión con mayores contribuyentes, y al haber un aumento de tasas, ahí se le da participación a los mayores contribuyentes, que van distintos representantes por cada bloque, que eso también se aprobó ayer. La verdad que fue una sesión tranquila, ambos bloques dieron su despacho. Después se dio una discusión un poco más intensa, en donde nosotros, adhiriendo a la lógica de lo que explicaba recién Néstor y cuál fue nuestra posición como bloque con respecto al aumento salarial, en lo que es la ordenanza impositiva, el oficialismo propone un aumento de tasas del 25%. Lo que nosotros pedíamos, la posición nuestra o el cálculo que nosotros hicimos de los incisos 1, 2 y 3, justamente es que el aumento fuese del 15 y no del 25. Sobre todo porque es una tasa que no tiene una cobrabilidad tan alta. Esa tasa es para todos los vecinos, sobre todo de la ciudad cabecera. Después se divide por inciso en lo que están las localidades. Nosotros lo llevamos solamente, inciso 1, 2 y 3, hace mención a lo que es América, ciudad cabecera, porque en los pueblos, al haber menos gente, la recaudación es menor. Claro. Y lo cierto es que la prestación de servicios se hace. Nosotros acá lo que hablamos es del porcentaje de aumento. Entonces, sería alumbrado, barrido y limpieza. Exactamente, la diferencia nuestra está en el porcentaje, en el monto que se da. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de los empleados municipales están adheridos al débito directo, entonces la mayor cobrabilidad se da por parte del municipal. Claro. Entonces, como el aumento al empleado municipal es de un 15%, lo que nosotros pedíamos es que también el aumento de esa tasa fuese del 15%. Claro. Y ahí se dio la discusión, se nos decía que como están adheridos al débito automático y el municipal paga en tiempo y forma, se le hace una compensación, y que esa compensación o ese descuento termina generando un 17%, pero así todo está por encima del 15% de aumento que se da. Claro. Entonces nosotros sostuvimos esa posición, y por supuesto que en ese artículo es en donde votamos en disidencia, digamos, y nosotros seguimos manteniendo esa posición. Obviamente ellos, al tener la mayoría, prevalece la posición de ellos, pero nosotros creemos que lo justo y racional sería que el aumento de tasas también fuese del 15%. La tasa de servicios viales termina siendo un aumento del 9%. Eso viene de un mix acordado con la sociedad rural, con el Ejecutivo. Es un acuerdo que se dio mucho antes de que nosotros existiéramos como bloque, pero ahí termina siendo un 9%, el aumento de tasa un 25%, el aumento de salarial un 15%. Hay una clara bajada de línea de lo que es el gobierno nacional y provincial para justamente ajustar el salario, que el aumento no supere el 15%. Como bien explicaba el concejal Policano, nos encontramos cuando nosotros hicimos el planteo del 20%, que arrancar con un piso del 20% para el empleado municipal, se nos dijo que se pasaban, según las estimaciones, en 11 millones de pesos. Ayer nos encontramos con un presupuesto de 471 millones de pesos. Pero bueno, esas son las discusiones que se dieron más o menos. Después, ¿este es el presupuesto? No, esas son las órdenes. La fiscal y la impositiva. Con respecto a este tema, es muy importante poder destacar y compartir que nosotros aprobamos, en el Consejo se aprobaron los dos proyectos de ordenanza, tanto fiscal e impositiva. Nosotros acompañamos en general y las votamos afirmativamente en general. Tuvimos dos situaciones de disidencia donde nosotros planteamos las correcciones que a nuestro criterio eran las que se podían hacer, y fueron esos artículos que nosotros votamos negativamente, pero que salieron votados afirmativamente por la conformación actual del Consejo. Uno de los artículos era el de los servicios urbanos en la ciudad cabecera, que nosotros proponíamos el 15%. Y el otro artículo es en la ordenanza fiscal, que es la que determina las distintas categorías de los vecinos de Rivadavia, de todos los habitantes de Rivadavia, con respecto a cómo se categorizan para la prestación de los servicios asistenciales. Nosotros ya venimos hace 2 años diciendo que hay 4 categorías. En la categoría C habla de los ciudadanos que no tengan cobertura social, pero tengan ingresos suficientes. O sea, sin cobertura social, pero con ingresos suficientes. Eso significa que
las personas que no tengan obra social, pero que tienen ingresos suficientes para poder hacer frente a la prestación de los servicios asistenciales, en nuestro hospital municipal tienen que hacerse cargo, ¿sí? Y pagar esos servicios. El tema es que desde hace ya 2 años el gobierno municipal pone como límite para definir a una familia con ingresos suficientes el valor de una canasta básica, que actualmente ronda en los 15.000 pesos. Nuestra propuesta, y eso era lo que nosotros queríamos modificar en este artículo, es que se tome como ingresos suficientes las familias que tengan 2 canastas básicas, no una, porque claro, si no el corte es muy bajo y muchas de nuestras familias, muchas de nuestras personas del partido de Rivadavia, cuando van a hacer uso de los servicios asistenciales que brinda el sistema de salud municipal, van a estar catalogados como con ingresos suficientes, cuando en realidad no lo son con 15.000 pesos. No, o sea, ¿qué familia puede vivir y hacer frente a todo esto que estamos viviendo de los avatares económicos con 15.000 pesos? Bueno, esa era otra de las modificaciones, en este caso, en el proyecto de ordenanza fiscal. Bueno, este artículo nosotros lo votamos negativamente, pero también salió votado afirmativamente, como decía, por la conformación del Consejo. Esas eran las 2 modificaciones que nosotros proponíamos. A nivel general, en las ordenanzas, estábamos de acuerdo, pero con estas modificaciones que lamentablemente no pudimos llevar adelante. Sebastián, y ahora se vienen días intensos de trabajo porque tienen que estudiar desde el principio hasta el final el presupuesto. Digo que tiene muchos ítems, tiene muchos números, hay que meterse de lleno en eso. La verdad que el presupuesto son unas cuantas páginas, están todas las secretarías y está desglosado lo que sería el funcionamiento anual de cada una de esas secretarías, desarrollo social, salud, con los gastos que van a tener durante el 2018. Exactamente, está la programación, claro, lo que se proyecta hacer. El presupuesto es un estimado, no es el número final, es el punto de partida con una orientación hacia donde el municipio va a originar sus gastos. El presupuesto se compone por fondos propios, fondos provinciales y nacionales, por sobre todas las cosas. La mayor parte del presupuesto de Rivadavia es de origen provincial, claro, y la verdad que, como vos decís, hay que desglosarlo, hay que estudiarlo. Nosotros siempre hacemos el comparativo con lo que fue el presupuesto del año anterior, qué es lo que se presupuesta para este año, la diferencia o el aumento porcentual en cada secretaría. Nosotros hacemos nuestro análisis desde ahí, y después las prioridades, que como espacios políticos tenemos. Para nosotros es muy importante el tema de vivienda. La verdad que todavía, como se nos entregó ayer, no lo hemos mirado en profundidad, pero bueno, vamos a hacer un análisis intenso, sobre todo de las cuestiones que para nosotros son prioritarias y a nuestro entender no están siendo atendidas en esta gestión que ya lleva un tiempo importante. Entonces, nuestro análisis viene por ese lado. En el presupuesto también está la masa salarial. Nosotros en lo que fue la tripartita participamos en las 3 reuniones, pero no estuvimos de acuerdo en el 15% que se haga como piso. Entonces seguramente esa parte también tendremos que analizarla. Por lo general nosotros aprobamos, acompañamos el presupuesto, pero bueno, en este año la verdad que es la primera vez que no hemos estado de acuerdo con el aumento salarial, y por supuesto eso lo tendremos que manifestar y dejar claro. Sobre todo cuando nos encontramos con un presupuesto que termina cerrando en donde se podría haber otorgado ese 20% de piso inicial que nosotros pedíamos. Entonces nuestras posiciones seguramente va a ser distinta y obviamente se hace un análisis profundo. Seguramente la próxima semana lo volveremos a invitar para hacer un poquito más. El presupuesto va a ser el 27. El 27, el 27. Pero ya para la próxima semana, a esta fecha ya van a tener una primera lectura, una primera visión. Ya a partir de mañana empezamos a trabajar, estábamos con la fiscal, con la impositiva, que ya tomamos posición, y bueno, lo que te decía Néstor recién eran esos 2 artículos, y ya a empezar a trabajar fuerte con el presupuesto, porque es lo último que tenemos. Ya después hay una especie de parate, pero como vos decías al principio, son las ordenanzas madres que pasan por el Consejo Deliberante. Y teniendo en cuenta eso, nosotros reconocemos que son las herramientas más importantes, sobre todo el cálculo de recurso y presupuesto que tiene el intendente para llevar adelante su gestión de gobierno, y que nosotros como lo que hemos sido y queremos seguir siendo, y vamos a seguir siéndolo, una oposición responsable, constructiva, positiva, siempre hemos acompañado con nuestro voto la aprobación del presupuesto.
Este año vamos a analizarlo como lo hemos hecho todos los años, muy profundamente, justamente por lo que decía Sebastián, porque es el primer año que nosotros no estuvimos de acuerdo con el porcentaje que se otorgó de aumento salarial a los empleados municipales, pero en un principio, por supuesto que también vamos a, digamos, si no aparecen cosas nuevas de nuestro análisis o que tengamos que marcar nuestra diferencia, tengo entendido que también vamos a acompañar el presupuesto, pero bueno, vamos a dejar en claro bien nuestra posición. Está hablando por TN en este momento Daniel Arroyo, diputado del Frente Renovador, con todo esto que está... ¿Cómo viven todo esto? La verdad que yo lo había expresado bueno, en mi cuenta de Facebook, pero la verdad que estupefacto, ¿no? Como ciudadano de nuestro país, pero sorprendido, pero para mal. Y justo, Ricardo, parece mentira, pero mirá cómo nos pasan las cosas justo en esta época, en la época de las fiestas, donde... es que digamos, siempre por lo general ocurren en esta época las cosas. Uno recuerda el 2001 lo que fue. Más allá de nuestras creencias, pero el espíritu de la fiesta, el espíritu de la Navidad, de fin de año, que tendría que encontrarnos sobre todo a los argentinos, pacificados, tendientes todos a un norte común, nos vienen a salir con esta situación de ajuste sobre los sectores más vulnerables. Lo venimos sintiendo ya hace los 2 años de este gobierno, que primero nos decían que bueno, que los brotes verdes, que íbamos a arrancar todos, que había que hacer el esfuerzo, pero siempre el esfuerzo sobre los sectores más humildes de la población. Y en este caso es inentendible, no se puede entender cómo el gobierno echa mano para sus ahorros fiscales del dinero de los jubilados, del dinero de las asignaciones universales por hijo, de las pensiones de excombatientes, de las asignaciones de la mujer embarazada. Realmente no se comprende. Nosotros no vamos a tolerar, no toleramos esto. Queremos alzar nuestra voz en defensa de estos sectores. Creemos que nuestra sociedad y este gobierno en particular y en especial tiene sectores más pudientes de nuestra sociedad a los que sí hay que pedirles el esfuerzo. ¿Cómo le van a pedir el esfuerzo a los jubilados, a este tipo de, como decía, de personas, de familias de nuestro país? Realmente no se puede entender, no se puede entender de un gobierno democrático que lleva adelante las riendas de un país después de tantos años que hemos tenido, que todos queríamos visualizar una luz de esperanza para que todos nos desarrollemos en paz. Nos encontremos ahora con esto, pero siempre estamos como sorprendidos por las decisiones que toma este gobierno. Y es como que no terminan de sorprendernos. Parece que terminamos con una cosa, que nos encaminamos y ahora aparecemos con esto. Realmente no se puede comprender. Que los jubilados con esta reforma van a recibir 3 aumentos en el año? La verdad que aumentos trimestrales, perdón, no 3 aumentos, aumentos trimestrales. Porque son las cláusulas esas gatillo, y lo cierto es que con esta, si se aprobara esta ley, de entrada a partir de marzo, lo que estarían percibiendo es, en vez de un 14%, un 14,5%, que es lo que le correspondería según la actual ley provisional, pasaría a ser un 5,7%. La verdad es que nosotros, y lo manifestamos ayer en el Consejo Deliberante, uno de los últimos temas en los que se habló, que si bien no estaba en el orden del día y no había proyecto al respecto, nosotros quisimos dejar sentada nuestra posición y lo que pensamos con respecto a esta ley de reforma provisional que está impulsando el Gobierno Nacional. Nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera con que se ajuste con los jubilados, con los sectores que menos recursos tienen. Creo que fue muy claro el concejal Policano recién. Y yo en lo personal estoy bastante cansado de que este gobierno viva dando excusas y hablando de lo que pasó hace 12 años. Este gobierno ya ganó 2 elecciones, tuvieron la posibilidad de empezar a gobernar desde el 2015, lo están haciendo, pasaron por una legislativa y la ganaron. Yo de ninguna manera voy a defender al gobierno anterior, pero me parece que cuando uno pretende escuchar explicaciones de los ministros, que son los que en teoría deberían aportar claridad, y cuando se le hizo una pregunta similar a la que vos me hiciste, el ministro no supo qué responder, entonces el desconcierto es total. Y lo que uno ve es que la variable de ajuste están siendo los sectores asalariados, los jubilados, que en este país son mayorías. Y estamos encontrándonos con aumento de tarifa, aumento de los servicios, y lo cierto es que se liberaron los precios al gas,
a la energía, se quitaron los subsidios, que eso hizo que los precios se incrementaran porque supuestamente el Estado se iba a generar un ahorro importante con eso, con la quita de subsidios. Tenés que ir con un transporte de caudales que va a pagar el gas y, bueno, pero esto así, y la electricidad. Ricardo, ¿cómo miente este gobierno, digamos, y hacia dónde nos están llevando? Que en definitiva nadie sabe o no hay claridad, pero la toma de deuda y los intereses que están pagando están haciendo que ese supuesto ahorro que se iba a generar por la quita de subsidios se vaya en los intereses de deuda que están tomando, y esas cuestiones nadie habla. Bueno, y lo que yo les va a contaba, terminar llevando puesto a todos los argentinos, y que en este país son mayoría. Insistimos, la variable de ajuste no pueden ser ni los jubilados ni los trabajadores, digamos, un gesto para los que la vienen peleando y remando desde hace rato, Ricardo. está hablando Luis Petri por televisión, diputado de Cambiemos, y dice que van a tener actualización de salario de los jubilados cada 3 meses. Es lo que yo le preguntaba. Sí, sí. Pero bueno, ahí está la incongruencia y la no claridad, porque que me parece perfecto que sea cada 3 meses, pero no bajándole un 8 o 9% de lo que iban a ganar los jubilados en este primer trimestre. Claro. Perdón por la expresión, pero se están comiendo 3 meses 8 puntos porcentuales de lo que el jubilado ya tenía. Eso es lo que no podemos entender. No se puede avasallar los derechos que ya las personas... Claro, es como que avanzamos un paso pero retrocedemos dos. No, es imposible. Es un retroceso, digamos. Eso es lo que no se puede entender. Insisto, sobre todo a sectores muy vulnerables, jubilados que ganan la mínima, que tienen que pagar, como vos decías, todos los servicios, que le han quitado medicamentos del PAMI, que le han quitado tarifas sociales por una razón u otra. No se puede ir sobre los derechos de las personas que ya, primero que ya los adquirieron, y segundo, de los sectores de nuestra sociedad más humildes, más vulnerables, como yo digo. Bueno, acá me está mostrando Sebastián un cuadro, el haber mínimo, según la ley de movilidad, que tiene el 12.36%, en 8.142 pesos. Claro. Con la ley Pichetto, que es la pequeña modificación que se introdujo a la ley que propone Cambiemos, el 5.76%, 7.664. Ahí nomás pierden cerca de 600 pesos, que para un jubilado 600 pesos pero es muchísimo. Y así sean 10 centavos, no corresponde que nadie se los toque. Sí, sí. Y menos el gobierno, que tiene que gobernar para todos, para el bien común, pensando justamente en los más necesitados. No puede ser así, no tiene que ser así. Hoy va a haber una marcha, ¿van a estar participando? Sí, vamos a estar participando. Sí. Vamos a estar participando, y la verdad que yo siempre lo digo y lo hablo con mis amigos. Creo que hay que pensar más el voto, y lo digo independientemente de que nosotros participemos como fuerza política, digamos. Acá se votó en contra sin analizar el contexto. Era una elección de medio término que no definía absolutamente nada, y la verdad es que nos encontramos con situaciones en donde muchos ya venían advirtiendo que podían pasar. Se le dio más poder al actual gobierno, y pareciera que eso lo estaría habilitando para hacer lo que quieran, y el haber ganado las elecciones no los habilita para hacer lo que quieran. Exactamente. Y lo cierto es que hay mucha gente preocupada porque realmente la está padeciendo. A ver, yo los otros días leía Twitter y era 47% de luz, 47% de gas, aumento en las prepagas, aumento del combustible, al otro día aumento en los alimentos, lo que decíamos, aumento del 10% en los créditos hipotecarios por los intereses, lo que te decía hace un ratito de la cuestión de la quita de subsidios y el ahorro que supuestamente se iba a generar el Estado, pero se está tomando tanta deuda que ese pago por los intereses de esa deuda que se está tomando están haciendo perder esos ahorros que el Estado supuestamente se iba a generar por la quita de los subsidios, la liberación de los precios de la energía y el gas. Entonces son todas noticias que van en contra de los sectores mayoritarios de este país, que son los sectores trabajadores. Entonces se hace muy difícil. Y lo cierto es que el gobierno está empeñado en profundizar ese ajuste, y vemos que estas movilizaciones pueden ser necesarias, obviamente dentro de un marco de respeto, en donde no haya violencia, que prime la tranquilidad, simplemente las manifestaciones. Yo creo como que viene la mano me parece acá no tenemos el problema, pero allá en Buenos Aires la verdad que es complicado, digamos,
pero lo cierto es que creo que la gente tiene que empezar a reaccionar y tiene que... Este gobierno con toda esta reforma está yendo en contra de un montón de derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de la historia de este país. Entonces me parece que hay que empezar a reaccionar. Hay cosas que podrán estar bien, pero claramente todas estas cuestiones nosotros no las compartimos para nada como espacio político, por eso lo dejamos en claro ayer. El oficialismo también habló y lo cierto es que desde mi punto de vista lo noté bastante incómodos. Fue el concejal Saliaver el que habló y lo hicieron, por supuesto, dentro de un marco de respeto. Por supuesto que ellos dijeron que no comparten algunas cuestiones y entienden que la variable de ajuste no pueden ser los sectores más necesitados, pero lo que yo lo dije, ante la falta de claridad que ellos argumentaban que hay por parte en cuestión a este tema, es que ellos en Rivadavia son Cambiemos, tienen un diputado nacional que él es de nuestro distrito, que está sentado en la banca, que seguramente votará a favor de esta reforma provisional que impulsa el gobierno. Entonces me parece que también tienen que empezar a dar respuestas, porque los que iban en la boleta con Cambiemos son ellos, digamos. Más allá de que ellos se dicen Rivadavia primero, y es cierto que tienen identidad propia de hace un tiempo, pero hoy ellos son Cambiemos, y me parece que tienen que empezar a dar respuestas por todos estos temas y a tomar posición. Ayer se nos dijo que como no había mucha claridad, no podían tomar una posición política todavía, pero nosotros les recordamos que en Rivadavia ellos son Cambiemos. La semana que viene los voy a volver a invitar para charlar un poco más en detalle ya del presupuesto. Bueno, en sí, ¿cómo no? Bueno, yo también me voy a ver si consigo una copia del presupuesto para hacer un estudio. Son Unas cuantas hojitas, pero bueno. Yo quería compartir con vos, Ricardo, lo que hablaba recién Sebastián, de llamar a la cordura y a las movilizaciones pacíficas de nuestro pueblo, y Dios quiera que así sea. Pero también no quiero dejar de destacar que también, como espacio político, llamamos a la cordura de las decisiones de nuestros gobernantes, porque las decisiones de nuestros gobernantes, y la quieran disfrazar como la quieran disfrazar, son las que a veces movilizan y repercuten en el estado de ánimo y en cómo la gente responde. Entonces, por favor, que sean responsables a la hora de anunciar medidas, de tomar medidas, de enviar leyes al Parlamento, porque la gente está mal, está susceptible, y necesitamos que la cordura y la paz provengan sobre todo de nuestros dirigentes. Ahí está, el mensaje. Bueno, Sebastián, gracias. Agradecerte a vos, Ricardo, esta posibilidad de charlar un ratito. Néstor, muchas gracias. Gracias, Ricardo, muy amable y a tu disposición para cuando... ¿Es Frente Renovador o Frente un País? Esa es la duda que tengo. Nosotros somos Frente Renovador. Frente Renovador. Frente Renovador, un país, llamémosle si quieren, pero bueno. Por ahora. La gente del Frente Renovador, Frente un País, pasaba en vivo en la mañana de la radio, presentados de esta manera.